de este mes de marzo. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a Magdalena del lugar de retiro, nuestra hermana Magdalena, nuestro hermano, mi sobrino Cristian Banda, Dios le bendiga. Amén. También a nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Glorieta, y así a todos los que nos sintonizan cada día, cada mañana, nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. El día de ayer, hermanos, quedamos ahí en este verso 23 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Le invito a abrir su Biblia en esta mañana para seguir con este estudio de las Escrituras. Amén. Colosenses capítulo 1 del verso 24 en adelante. Continuamos en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios, nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Amén. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actuó poderosamente en mí. Ciertamente, el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos, como son conocidos, ¿cierto?, por nosotros, por nuestras culturas, pensaba y manifestaba, hermanos amados, que los únicos que estaban comprometidos con la salvación eran ellos, que ellos eran exclusivos en la salvación que Dios había ideado antes de la fundación del mundo, producto que ciertamente Dios sabía lo que iba a acontecer, hermanos amados, que Dios todo lo sabe. Recordemos que Dios es omnisciente. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, todo lo sabe. Por tanto, el pueblo de Israel, Dios bendiga a nuestra hermana Mónica Núñez, claramente podemos ver en la Escritura que este pueblo se atribuía la salvación. Sí, ellos se atribuían la salvación exclusiva, como dije. Pero este apóstol, llamado en un principio Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, que fue llamado para adoctrinar a los gentiles, por eso que es importante, hermanos amados, y hacemos hincapié en esto. Y aquí él lo manifiesta, dice que él padece, ¿cierto?, en su carne las aflicciones, las que faltan, ¿cierto?, las aflicciones que faltan de Cristo, por su cuerpo, por su iglesia. Sí, porque no es que Cristo, escuche, para que no malinterpretemos este texto, esté complementando, o sea, porque como que le faltaron aflicciones a Cristo. No, no, no. Esas aflicciones que sufre Cristo después. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia está siendo afligida. Y eso es lo que Pablo
advierte aquí o dice que Él sufre esas aflicciones que faltan a la iglesia. Amén. Porque la obra de Cristo fue completa. Esto no exime, hermanos amados, nada. En cierto modo, la obra de Cristo es perfecta. Aquí nosotros no sufrimos, hermanos amados, por la salvación. Amén, porque el que pagó el precio de nuestra salvación fue Cristo. Nosotros lo que sufrimos, hermanos amados, en persecuciones, como por ahí el apóstol Pablo denuncia, ¿cierto? En aflicciones, es lo que viene. Amén. Lo que le toca a la iglesia por predicar el Evangelio, por llevar este Evangelio. Lo que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice, yo vencí al mundo. Esto es lo que Pablo está manifestando en este texto bíblico, en el verso 24 del capítulo 1 de Colosenses. Dice, de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra. Él como ministro de Dios se esforzaba, hermanos, en cumplir su ministerio. Amén. Por ahí lo vemos en el capítulo 26, por ahí, o 25, ¿verdad? De Hechos, cuando él reúne en Mileto a los ancianos y él dice que él no ha rehusado en entregarle todo el consejo de Dios, todo, no parte. Por eso que es primordial que nosotros los ministros, los enseñadores, los que estamos por delante de la iglesia, no sobre la iglesia, seamos, hermanos amados, constantes en enseñar a la iglesia. Preferible que la iglesia, hermanos, como dice la Escritura, vaya creciendo en el conocimiento, vaya creciendo en la gracia, ¿verdad? Para tomar decisiones. A veces, hermanos amados, no sabemos qué decisiones tomar, ¿verdad? Porque realmente no tenemos todo el consejo de la Escritura. Y por eso que es nuestro deber como ministro enseñarlo, y es su deber también como discípulo del Señor aprender de la palabra. ¿Mm? Hay muchos que se inclinan a otras cosas más místicas, ¿verdad? Pero eso, hermano, en razón de la vida, no es nada. Es algo como muy frágil, con muy poco fundamento, con muy poco peso espiritual. Porque hay cosas que no se enfrentan de esa manera. En la vida vamos a enfrentar muchas cosas y no se enfrentan de esa manera como nosotros pensamos. Las cosas se enfrentan, hermanos amados, siguiendo el consejo de la palabra. Por ejemplo, cuando Jonás fue enviado a Nínive, ¿verdad? Él toma boletos para Tarsis y esto provoca, hermanos amados, el enojo de parte de Dios, ¿verdad? Y inmediatamente la corrección. Jonás fue echado, ¿verdad?, en el vientre del pez para que él aprendiera, hermanos amados, que él debía hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Fue un conflicto que tuvo Dios con Jonás, un hombre que se resistió, ¿cierto?, al mandato de Dios. Y Dios echó mano al tiro de una corrección, ¿verdad? Por ahí vemos la oración de Jonás, muy profunda, ¿verdad? Pero pese a todo, este hombre persistía en su convicción, en lo que él creía. Los ninivitas eran enemigos de Israel, por tanto los ninivitas merecían, según él, la muerte. Pero el Señor lo envió a pregonar para salvar a aquellos. Y a veces, hermanos, se levantan nuestros enemigos y estamos decisiones equívocas. No sé si me explico bien, ¿verdad? Por no seguir el consejo de la Escritura, por no entender lo que Dios quiere. Dios no quiere que la muerte de nadie, eso lo dice en Ezequiel, lo expresa el Señor, y por ende, por eso que Cristo murió en la cruz, no murió solamente por usted ni por mí. Y eso es lo que los judíos pensaban, que yo era exclusivo, los demás todos debían morir, todos debían desaparecer. Y por eso que hay una diferencia entre judíos y gentiles. A tal punto que cuando uno de los reyes que pasó por ahí, por la historia de Israel, de los reyes enemigos de Israel, mezcló la raza, ¿verdad? Y esta la asentó ahí en Samaria. Los judíos no se trataban con sus propios hermanos, que eran los samaritanos, era una mezcla, hasta ese punto. Entonces Pablo va aquí a manifestar primeramente que él ha cumplido y que tiene que cumplir en entregar la palabra.
Hermanos, para nosotros la palabra no debe ser aburrida. La palabra es vida, la palabra es seguridad, la palabra es paz, la palabra es todo porque la palabra es Dios. ¿Mm? Hay gente que lamentablemente en los cultos a veces se latea escuchando la palabra. Ahora, también se requiere que el enseñador esté enseñando bien, con gracia, con la sabiduría de Dios, por supuesto. No que sea un discursero, ¿verdad? Sino que sea un verdadero enseñador. Para eso son los cultos. Los cultos son de adoración a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Camilo Martínez. Bendiciones. Pero también, hermanos, es para que la iglesia vaya aprendiendo. Esto es lo que expresa, dice, y el ministerio, pero para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, y el misterio, escuche, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál misterio? Y escuche, y el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer este misterio entre los gentiles que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. ¿Mm? Esa es la importancia. Por ahí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Mm? La revelación, hermanos amados, de Dios hacia el hombre. Dios es espíritu. Dios no se ve, pero Dios se quiso revelar, se quiso dar a conocer. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Cristo quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. Según Romanos 9:5, Cristo es Dios. Por tanto, el que hizo el sacrificio en la cruz, hermanos amados, que fue llamado Hijo del Altísimo, que fue llamado Hijo de David, era Dios mismo, pero en carne, en una forma humana. Por eso que cuando conversa él con los discípulos, esa noche que fue entregado, él les dice, creéis en Dios, creed en mí también. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo Cristo ahí con los discípulos? Se está revelando. Fueron 3 años de ministerio. Ellos vieron levantarse los muertos. Lázaro, el hijo de la hija de Jairo, el hijo de la viuda. Ellos vieron, fueron testigos oculares de lo que sucedió ahí. Vieron leprosos que fueron limpiados. Vieron paralíticos que caminaron. Fueron testigos de la revelación. Vieron convertirse el agua en vino. Vieron un ciego de nacimiento al cual le fue hecho los ojos aquí en la tierra. Entonces, con esto, que Cristo está demostrando que Él es Dios. Por eso que le dijo a los discípulos, hablándole como Dios, si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Ellos esperaban un Mesías, ¿verdad? Tal vez como el rey David, un Mesías político, que iba a instaurar, ¿cierto? Nuevamente iba a reponer el reino de Israel. Por eso que, si usted se fija, los discípulos antes de la ascensión, porque los discípulos ahí todavía no entendían, le preguntan a Jesús si restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Porque recordemos que el reino hebreo, en un tiempo desde David, más adelante, hasta Salomón, fue un reino poderoso, respetado ahí por los pueblos, por las naciones, fue cabeza de naciones. Amén. Entonces, este misterio que fue revelado, ¿cierto? Que Dios se iba también a manifestar, primeramente como hombre, lo dice Isaías, lo dice Jeremías, los profetas de la antigüedad ya manifestaban esta revelación, pero también que Él venía no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Ciertamente no toda la humanidad lo ha recibido, no todos van a ser salvos, ni han sido salvos. Hay muchos que murieron el día de hoy y no fueron salvos. Ahora, no fueron salvos porque Dios no es que Dios no lo haya querido. Dios anhela que el hombre se arrepienta, porque Dios quiere darle perdón de pecado al hombre. El problema es la incredulidad. Entonces Pablo revela aquí que el Señor quiso revelar este misterio para anunciarlo, ¿cierto? A los gentiles. Dice, a quienes anunciamos, dice, a quienes, a los gentiles, a usted, a mí, los que no somos judíos, los que no nacimos en Israel, los que no fuimos circuncidados en el prepucio,
que fuimos circuncidados en el corazón, aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, perdonados en el nombre de Jesucristo, justificados por la fe en Cristo. Eso, a eso, dice el apóstol, anunciamos, dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, escuche, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Jesús dijo, ser vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué es lo que es ser perfecto? No cometer ni una falta. No haber fallado. Cuando habla de la perfección, habla de la madurez. Cuando una persona está madura, entiende. Hoy día hay creyentes inmaduros que andan de allá para acá, de aquí para allá, por diferentes lugares. Ni siquiera saben lo que creen. Ni siquiera están seguros. Y totalmente contrario a lo que Pablo dice cuando él expresa estas palabras diciendo yo sé a quién he creído. Ni siquiera en quién, dice a quién he creído. Pablo tenía una seguridad, una certeza que todos nosotros deberíamos tener, deberíamos expresar en todo tiempo. Si usted ora, usted tiene que saber por qué está orando, a quién le está orando, ¿verdad? Y no digo pidiendo, porque muchos tienen el concepto vago de que la oración es pedir. No, la oración no es solamente pedir, hermanos amados. La oración es una conversación, es un diálogo, es una adoración para con Dios. Debemos aprender a orar, debemos aprender a manifestar nuestras inquietudes, primeramente espirituales, porque las otras son secundarias, las otras son por defecto. Buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás se da por añadidura. Entonces, las demás son por defecto. El problema nuestro de la iglesia es que buscamos las añadiduras, ¿verdad?, antes que lo primero, porque ni siquiera sabemos orar, ni siquiera sabemos adorar a Dios como se adora. Muchos pensamos que adorar a Dios es ir a la iglesia solamente en el culto, levantar las manos, ¿verdad?, derramar lágrimas, y eso es todo. No, la verdadera adoración es hacer la voluntad de Dios, porque Dios se glorifica en que usted y yo hagamos su voluntad. No se glorifica Dios, porque esto pasó en Israel, hermanos amados. Ellos venían delante de Dios en sus fiestas, como dicen, sus fiestas solemnes, adoraban a Dios. Eran fiestas, pero fiestas bulliciosas. Pero sin embargo, el corazón de ellos, la actitud, el hacer diario, estaba muy lejos de lo que Dios quería. Por eso le dijo, estoy harto de vuestras fiestas, de vuestra luna nueva, de vuestros días de reposo. Estoy harto de sangre de animales. Y Jesús lo expresa ahora verbalmente y delante del pueblo, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Amén, hermano, esto. Dios le bendiga mucho. Durante el día nos comunicamos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, lo que Pablo habla cuando dice que enseñando con toda sabiduría para perfeccionar al hombre es para que el hombre sepa cómo adorar a Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Cómo yo puedo agradarle? Amén. ¿Cómo yo puedo agradarle a Él? ¿De qué manera puedo yo agradar a Dios? Para que Dios se sienta grato. Para que Dios, hermanos amados, acepte mi adoración. Si mi conducta no está de acuerdo a la Escritura, por eso que en el capítulo 7 de Juan, el Señor dice, el último día de la gran fiesta, porque aquí hay un contexto muy importante que usted y yo debemos considerar. Jesús se puso en pie y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. No como yo quiera adorarle. No como yo quiera creer. Hay muchos que dicen creer en Dios hoy día. Pero más igual.
a su manera. Jesús le dijo a la mujer samaritana que tenía una confusión mental en el sentido de la adoración, pero sí había religiosidad en ella, había un conocimiento vago, de acuerdo a lo que los padres le habían enseñado, porque ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en ese monte. Entonces había una confusión en su mente, en esta mujer, que necesitaba ser disipada, necesitaba ser puesta ahí. Hoy día la iglesia está en esa confusión mental entre el misticismo, que hoy día se ha apropiado de nuestros cultos, y la religiosidad, que nos aparta a veces y nos distancia de Dios. Nosotros solamente queremos sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios la llevamos desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, desde el momento que fuimos perdonados en el nombre de Jesús en las aguas. Llevamos la presencia de Dios. Es Dios en vosotros la esperanza de gloria. Es lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo. Entonces nosotros, en nuestro misticismo religioso y nuestra confusión mental, que muchas veces se nos viene producto de los falsos enseñadores, de los falsos administradores de la gracia, que pensamos que esto es así. No, hermano. La Escritura dice totalmente lo contrario. Por eso debemos, hermanos, porque si no hay una manifestación, por ejemplo, si no hay lágrimas, no hay llanto, la gente dice, no, Dios no estuvo ahí. No está Dios ahí. Porque está apagado, porque son fome, porque no sentí el Señor. ¿Será así? Porque Israel hacía lo contrario. Y esto es lo que lo vemos en los libros del Antiguo Testamento. Las fiestas solemnes eran tremendas en Israel. Entonces, hermanos amados, Pablo dice que él enseña a los hombres para que haya una perfecta adoración, para que haya, hermanos, el hombre sea perfecto en adoración, en buscar a Dios. Así que debemos tener mucho cuidado. Primero, esta carta que Pablo escribe de la cárcel para percibir, ¿cierto?, a la iglesia, tiene un contexto, hermanos amados, el cual nosotros debemos examinar con mucha, hermanos, detención. Debemos examinar lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos. Estamos casi concluyendo ya por la hora. Nos quedamos, hermanos, terminando ya, concluyendo el capítulo 1. El día de mañana, si Dios así lo permite, seguiremos examinando esta escritura en el capítulo 2 ya del libro de Colosenses, hermanos, para que vamos aprendiendo y perfeccionándonos en el temor de nuestro Dios. Perdón, hermano. Así que le invito el día de mañana, si así Dios dispone para nosotros esta oportunidad de vida, que usted nos sintonice desde las 5 de la mañana. ¿Amén? Estamos en horario nuevo, 5 de la mañana, hermanos, para nuestro programa Conversando las Escrituras. Más adelante vamos a exponer con la ayuda del Señor temas importantes. Dios bendiga a todos los ministros, pastores, hermanos, hermanas y todos aquellos que aman a Jesucristo. Bendiga también cada congregación, cada lugar que adora a este Dios maravilloso, que un día se hizo carne. Su nombre, el nombre del eterno Dios, en español, es Jesús. Yeshua, Hamashiach, en hebreo. Pero nosotros usamos el término español, la traducción española, que es el eterno Dios nuestro, y su nombre es el Señor y Salvador Jesús.